Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Esta semana había una noticia, desgraciadamente hay muchas noticias tristes, ¿no? Una vez más, allí en los Estados Unidos, en Georgia, pues un adolescente de apenas 14 años, pues tomó un rifle semiautomático, inició pues un tiroteo, una matanza. Murieron 4 personas y 9 quedaron heridas. Por supuesto, esto no fue algo súbito, algo de repente, ¿no? Que el joven se levantó y hizo eso, ¿no? Eso era poco a poco. Se ve que había problemas familiares, se separaron sus padres y tenía muchas dificultades. Por supuesto, es la obra de la oscuridad. Y hacía un año, pues él, a través de redes sociales, pues había comunicado sus deseos, ¿no? Ya decía que lo iba a decir, lo investigaron. Pero él dijo que no lo había escrito él, que le habían hackeado la cuenta. Pero él ya estaba ahí, ¿no? Satanás ya estaba obrando en su vida con ese odio, rencor. Poco a poco, ¿verdad? Luego él estaba siempre adicto a los juegos, a los games. Y el padre quería sacarlo de ahí, ¿verdad? Y no sabía cómo hacerlo, pues lo llevó a cazar con él, le compró un rifle, le enseñó a disparar, a cazar, sin saber realmente cómo iba a derivar eso, ¿verdad? Por eso ese joven, por supuesto, estaría sufriendo, ¿verdad? Y Satanás lo engañó hasta el punto que, fíjense, con 14 años. Una de las víctimas era una profesora que era famosa porque ella amaba mucho a sus alumnos. Ella no podía tener hijos. Y enseñaba muy bien, cuidaba muy bien a sus alumnos. Les daba mucho amor, pero por supuesto con el amor, que es algo bueno. No podemos salir de la oscuridad, porque es un problema espiritual. De mucho tiempo, ¿verdad? Desde que nacemos hemos heredado ese pecado original y nacemos separados de Dios, con una naturaleza de pecado y totalmente atrapados por Satanás. Y Satanás va obrando, ¿verdad? Y fíjense, hasta ese punto. Por eso yo pensaba, esa gran nación, que realmente era una nación que Dios levantó por el Evangelio. Porque cuando construían un pueblo, primero construían la iglesia. Por eso Dios prosperó esa nación, por el Evangelio, porque enviaba misioneros a todo el mundo. Y yo pensaba, no había ni una persona en ese colegio, en ese high school, que pudiera estar compartiendo el Evangelio a ese joven. ¿Cuánto estaría sufriendo? ¿Cuánto estaría de engañado a llegar a hacer una cosa tan extrema, verdad? Por eso realmente la oscuridad solo con la luz de Cristo se puede quitar. Y es la función para lo cual Dios nos ha llamado. Lo podía haber hecho de muchas maneras, ¿no? Pero Dios ha establecido a través de cada uno de nosotros poder proclamar este evangelio, poder resplandecer la luz. Pero la verdad que no funciona bien el evangelismo en nuestra vida. No está funcionando bien. En cambio, Pablo, por donde iba, se levantaban esas obras, ¿verdad? ¿Por qué no está funcionando bien? Pues a veces tenemos un mal entendimiento. Es que es difícil. Podemos pensar, es difícil. Pero el evangelismo lo hace Dios. Lo tiene preparado Dios. Es su mayor deseo. Si yo disfruto del evangelio, voy a encontrarme sin hacer nada con ese evangelismo ya preparado. O a veces pensamos incorrectamente, es que es un lugar con una oscuridad tremenda. Pero bueno, de eso se trata. Si no hubiera oscuridad no haría falta la luz. Es por eso que hay que estar alumbrando la luz, ¿verdad?
Es la razón por la que no hay que dejar de alumbrar la luz. Y contra más oscuro, más efecto va a hacer la luz, ¿verdad? Mejor todavía, como Pablo en Corinto. No había ciudad más oscura en todo el mundo antiguo. Pero allí, como vimos la semana pasada, Pablo, Aquila, Priscila, todo estaba preparado por Dios. Ellos con fe alumbraron la luz y esa oscuridad fue quebrantada. Ese es el poder del Evangelio que tenemos. Y también hay muchas veces el malentendimiento. No es que solo los pastores, los líderes, los hermanos que llevan muchos años, son los que tienen que evangelizar. Pero la gran comisión, ese mandato de Cristo resucitado, es para cada uno de los creyentes sin excepción. Es para todos nosotros. Y si mi vida no está enfocada en el deseo de Dios, es imposible que funcione mi vida de fe, porque el Evangelio no es un club. Hemos caído ahí muchas veces. No funciona así. El Evangelio es que Cristo vive en mí, que Cristo ha venido a ser mi dueño. No es un juego, no es algo divertido para pasarlo bien o pedirle cosas a Dios para que Dios sea mi siervo. No es eso. Por eso hay que salir de todo malentendimiento. Otras veces no funciona el evangelismo porque tenemos motivaciones incorrectas. Bueno, voy a evangelizar para que todos me digan, ay, este hermano que bien evangeliza, ¿no? Para levantar mi nombre, ¿no? Y eso también tengo que confesar que me ha pasado también. Y lo peor es que no funciona. ¿Por qué? Porque la gloria solo es para Dios. Solo para Dios. Él hace la obra y Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Por eso, aunque yo lo haga por aparentar, con una motivación incorrecta, puede parecer que funciona, pero al final, como la Torre de Babel, ¡brum!, no funciona. Porque todo árbol que no sea plantado por mi Padre lo desarraigará. Será quebrantado. Dios hace la obra. El evangelismo es entrar en el deseo de Dios, en la corriente que Dios ya, Él está haciendo el evangelio. Hay que entrar ahí. O a veces evangelizamos o evangelizan solo por llenar la iglesia, ¿no? Con motivaciones incorrectas. No es así. Hay que evangelizar porque las almas están sufriendo, porque las personas están sin Dios y sin esperanza. Y tenemos la respuesta. ¿Cómo nos la vamos a guardar? Pero el verdadero problema de por qué no funciona el evangelismo es que no tenemos poder. Ese es el verdadero problema. Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y el Señor, antes de ir a la cruz en Juan 14:16, dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el ayudador, el fortalecedor. Y el día de Pentecostés esa promesa se cumplió. Y al creer en Cristo por su gracia, ya el Espíritu Santo mora en nosotros, 1 Corintios 3:16. Pero necesitamos esa plenitud. Sed llenos del Espíritu. Pero no estamos orando. Estamos enfocados en otras cosas. No tenemos interés. Es la realidad. Si empezamos de verdad a tomar el pacto de Cristo y a disfrutar un poquito de la oración, ahí vamos a restaurar el poder. Dios nos va a dar el poder. Y ahí saldremos de todo malentendimiento, ahí saldremos de toda motivación incorrecta. Por eso urgentemente hay que restaurar el poder. Jonás tenía un malentendimiento. No voy a predicar a los asirios, son nuestros enemigos. Luego vendrán y nos matarán. El evangelio es solo para el pueblo de Israel, somos el pueblo escogido. Moisés tenía un malentendimiento. Tengo 80 años, ya soy un anciano. Por eso, Señor, yo no puedo ir, no sé ni hablar. Elías, cuando estaba en la cueva, tenía un malentendimiento. Señor, estoy solo.
Yo estoy solo, me he escondido porque estoy solo. Ya no puedo hacer nada, estoy solo. Ese es nuestro nivel. Por no tener fuerza espiritual, tenemos ese nivel. Bueno, lo que decimos es razonable, es de sentido común, pero es el estándar humano. Con ese estándar humano, ese estándar es el mismo que tienen los no creyentes, no hay diferencia. Pues hay que subir al nivel. Y es con el poder de Dios. Es la manera de trascender nuestro propio nivel. No hay otra manera. Por eso Jonás terminó dentro de un pez. Moisés en el monte Horeb. Elías también en el monte Horeb. Y allí Dios, ¿qué hizo? Él permitió eso para que tomaran la palabra, para que oraran, para que restauraran el poder. En cuanto restauraron el poder concentrándose en Cristo, ya empezaron a empezar el evangelismo, ¿verdad? A encontrar el evangelismo, ya cambiaron de toda incredulidad. Y es lo que el Señor quiere, que en este día estemos tomando. No nos podemos ir con las manos vacías, ¿verdad? Hay que tomar la palabra, lo que Dios me ha dado, porque Dios lo cumple. Y el Señor quiere darme un verdadero comienzo. Un verdadero comienzo. ¿Cómo un verdadero comienzo? Bueno, uno puede decir, voy a comenzar a hacer dieta, ¿no? Voy a cambiar mi traje, mi peinado, voy a ser un hombre nuevo. Bueno, eso es un nuevo comienzo externo, ¿no? Que está bien, no es que sea nada malo. Pero eso no cambia lo más importante. El nuevo comienzo que Dios me quiere dar es dentro, con las cosas eternas, con las cosas espirituales. Eso es cuando realmente voy a tener un nuevo comienzo que va a cambiar verdaderamente mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi barrio. Hay que empezar en mí. Y es restaurar el poder. Ese es el nuevo comienzo. Ahí es cuando voy a cambiar verdaderamente. Voy a salir de ese carácter incorrecto, de ese temperamento que no agrada a Dios, de esa atadura que me está atrapando, ¿verdad? Cosas que nos da hasta vergüenza contar. Si empiezo a restaurar el poder, tomando el pacto de Cristo, voy a recibir la sanidad. Dios lo va a hacer todo nuevo. Esa obra de recreación. Por eso, en Hechos 1:3 vemos que el Señor 40 días en el Monte del Olivar habló a los discípulos del reino de Dios. ¿Por qué? Era para que ellos empezaran a restaurar el poder. Incluso en Hechos 1, 4 y 5 le dijo que esperaran en Jerusalén. No os mováis hasta que recibáis la promesa, hasta que tengáis el poder. No empecéis. Por supuesto, no era esperar sin hacer nada. Orando, tomando el pacto de Cristo, pero quietos, hasta que no tengamos el poder. No funciona. Pero nos cuesta, ¿verdad? Nuestra naturaleza es hacer, ¿verdad? Lo que más nos cuesta es esperar, ¿verdad? Por eso, después de eso, en el versículo 6, Hechos 1:6, dice, pero Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía estaban con su plan, su motivación. Y otra vez, en Hechos 1:8, el Señor se lo dice claro, solo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, dejar de enfocaros en cosas incorrectas, centraros en el recibir el poder. Hay que recibir el poder, todo lo demás está incluido ahí, todo lo demás. Es lo importante, lo relevante, que estemos orando, recibiendo el poder, para con ese poder salvar el mundo, solo con ese poder. ¿Por qué necesitamos urgentemente el poder? Si no tenemos el poder, ¿quién es el dueño de mi vida? ¿Quién? Mi yo. Y eso es un fracaso, es un sufrimiento. Ahí sufro y hago sufrir. Hay que salir del yo urgentemente. Por eso, si empiezo a disfrutar del poder, podré confesar como Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si disfruto del poder, Cristo será el dueño. Y ahí va a funcionar todo perfectamente.
¿Por qué necesito el poder? Porque este mundo donde vivimos está lleno de luces que brillan, ¿verdad? Como las luces de neón, de escaparates que parecen atractivos. Es el mundo. Hay tentaciones continuamente, cada día, y sobre todo hay palabras mentirosas, continuamente, ideologías, paradigmas, patrones, valores, todo contrario a la palabra de Dios. Es lo que da este mundo. Y si no tengo fuerza espiritual, se graba, enraiza. Y es lo que termino haciendo. Soy engañado continuamente. Incluso muchas iglesias, por no tener poder espiritual, pues están siendo secularizadas, influenciadas por el mundo. Ya no parece una iglesia, una discoteca. Y el mensaje es un mensaje guay, ¿no? De estos divertidos, amenos, que te hacen reír. Por supuesto, con cuidado, no decir ninguna palabra que te puedas sentir ofendido, ¿verdad? No hay que hablar ni de Satanás, ni del pecado. Bueno, no es que sea malo, ¿verdad? Por supuesto que no. El problema es que no tiene ningún poder espiritual. Así es imposible que podamos cambiar, que podamos restaurar el poder, que podamos levantarnos y evangelizar. Por eso tantas iglesias están cerrando las puertas. Hay que restaurar urgentemente el poder, porque estamos en una batalla espiritual. Y Cristo ya tiene la victoria para mí, pero hay que pelearla. Hay que estar orando cada día, hay que tomar el pacto porque tenemos una misión. Y si no la cumplimos, pues ahí las sectas se meten y están engañando a la gente, están atrapando a la gente. Y también necesito el poder para no ser engañado por Satanás. Segunda de Corintios 11:14, él viene a veces como un ángel de luz, como algo aparentemente bueno. También viene a veces, primera de Pedro 5:8, como un león rugiente, atemorizarme a través de una palabra, esos dardos de fuego que dice Efesios capítulo 6. Una palabra. La palabra es poderosa. Con una palabra puedo bendecir y también pueden maldecirnos. Por supuesto a los hijos de Dios no, ¿verdad? Pero una palabra puede ser más dolorosa que un golpe físico. Hablando con un hermano, pues él le habían hablado hace años una palabra que le hirió y está todavía atrapado ahí, sufriendo, no puede salir de ahí. Está bien grabado, ¿verdad? Y son esas fortalezas que aparecen segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Por eso en Efesios 4:27 el Señor dice, ni deis lugar al diablo. Y si no salimos de esas heridas, si no salimos de esas trampas, si no salimos de esas ataduras, siendo ricos espirituales, vivimos como mendigos espirituales. Y hay que cambiar eso. Por eso necesitamos el poder. Cristo tiene el poder del cielo y de la tierra. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos un respaldo glorioso, inmenso. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tenemos que comenzar a orar. Por eso que levantemos un sistema espiritual urgentemente. Hechos 1:14, los hermanos de la iglesia primitiva levantaron ese sistema espiritual. Allí en el aposento alto de Marcos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban orando, tomando la palabra, esperando, pero en oración. Y ustedes que podamos restaurar esa parte, ese sistema espiritual. Y luego, Hechos 2:42. Tuvieron victoria en el culto. Y después, Hechos 2, 46, 47, todos los días en el templo y en las casas. Y Hechos 3:1, a la hora novena de la oración, ya tenían su tiempo marcado de oración. Por eso hasta ese punto estaban disfrutando de la oración, del Evangelio, y por eso ya tenían el poder. Con ese poder encontraban continuamente ese evangelismo. Con ese poder resplandecía la luz continuamente. Es decir, que si restauramos el poder, Dios nos levanta como testigos. Me seréis testigos, Hechos 1:8.
Dios nos hace testigos. ¿Cuándo? Cuando recibimos el poder. Cuando restauramos el poder es una promesa. Y me seréis testigos. Dios me levantará como testigo. Y ahí la luz de Cristo alumbrará. Sin esfuerzo la gente me buscará. Y podré dar la respuesta. Veré cómo Dios levanta esas obras a través de mi vida. Pablo era el testigo. Pablo disfrutaba hasta ese punto de la oración. Por eso cuando Pablo en el pasaje de hoy llega a Éfeso y se encuentra a los discípulos, ¿qué es lo primero que les pregunta? ¿Habéis comido bien? ¿Habéis descansado bien? No les pregunta eso, ¿verdad? Y es algo importante, pero preguntó lo más importante. Versículo 2. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Porque Pablo sabe muy bien que si no tenemos el poder, que si no tenemos la plenitud del Espíritu Santo, es muy difícil nuestra vida de fe y, por supuesto, no va a funcionar el evangelismo. Por eso es lo primero que pregunto, es lo que hay que chequear. ¿De verdad estoy disfrutando el poder del Espíritu Santo? ¿Estoy disfrutando de verdad del Evangelio? Es lo primero que tenemos que chequear. Y como ellos ni siquiera habían recibido la salvación, Pablo, por supuesto, les dio la respuesta. Les habló de Cristo, luego puso sus manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Igual que los hermanos en el aposento alto de Marcos. Hechos 2, del 1 al 4, igualito. Y es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que tengamos esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Hasta qué punto? Hasta que salte a través de nosotros como esos ríos de agua viva, ¿verdad? Y pueda impactar en las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, el título de este mensaje es el poder para salvar el mundo. Es lo que tenemos que restaurar. Ya tenemos el Espíritu Santo, ya tenemos todo en Cristo. Ahora tenemos que disfrutar. Tenemos que tener el verdadero comienzo tomando el pacto y orando. ¿Qué ocurrirá si empiezo a restaurar el poder? Primer punto. Ya podré ver distinto. Podré ver con los ojos del reino de Dios. Si tengo el poder, podré ver con los ojos del reino de Dios. Ya miraré todo distinto. José llegó como un esclavo a casa de Potifar. Pero él lo veía distinto. Con los ojos del reino, yo vengo como un evangelista. Lo veía distinto. Cambia mucho, ¿verdad? Porque José, la característica de José, si examinamos la palabra, a partir de Génesis 37, vemos que él siempre aparece, mas Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Siempre. ¿Por qué? Porque él siempre oraba. Él tenía ese poder. Por eso él podía ver todo con los ojos del reino de Dios. Él no veía ese palacio de su dueño Potifar tan impresionante. No le impresionaba. Él veía un lugar de idolatría. Un lugar donde Satanás estaba obrando con la oscuridad. Él no veía a ese Potifar que era un jefe realmente muy malo, muy exigente, muy soberbio. No veía eso. Veía un hombre sufriendo, un hombre sin evangelio, un hombre con problemas familiares. Veía con los ojos del reino. Es muy distinto, ¿verdad? Él no miraba a la esposa de Potifar. ¡Oh, qué señora tan guapa! No. Ve una mujer que está sufriendo hasta el extremo, que está intentando hacer cosas incorrectas para llenarse. Está fracasada. Está vacía. Con esos ojos podía ver. Era distinto. Por eso él entendió que en ese lugar había que predicar el evangelio, había que alumbrar la luz. Y tenemos que empezar a recibir el poder para mirar con los ojos del reino de Dios. Primeramente en el lugar donde está. No está ahí trabajando, no. Usted es un evangelista. Antes que ser esposo, esposa, padre, hijo, somos evangelistas. Es lo primero. Es nuestro primer oficio. Evangelistas. Pero si no tengo poder, lo pierdo, ¿verdad?
y ya me empiezo a desanimar, veo todo dificultades, veo problemas incluso donde no los hay, y soy engañado. Hay que restaurar el poder. También David, ¿verdad? Él siempre, desde que era un adolescente, él disfrutaba de la adoración, disfrutaba de meditar la palabra, disfrutaba de orar continuamente. Por eso, cuando se encontraron con Goliat, todo el ejército, incluso el rey Saúl, ¿qué veían? Veían un guerrero imbatible. Ellos pensaban que era imbatible, por eso temblaban, no querían pelear con él. Pero cuando ese joven, un adolescente, David, vio a David, ¿qué hizo? Vio a Goliat, se frotaba las manos. Decía, bueno, ¿qué le van a dar al que lo venza, no? ¿Qué le van a dar? Porque él tenía la victoria por adelantado. ¿Qué veía? Veía un incircunciso, un pagano. Veía cómo realmente los filisteos representaban a Satanás, a los demonios, la oscuridad. Y él sabía que Cristo ha quebrantado el poder de Satanás. Por eso Cristo ya tiene la victoria para nosotros. No hay que ser engañados por las apariencias, hay que ver con los ojos del reino de Dios, y en el reino de Dios ya Cristo tiene el poder del cielo y de la tierra si tomamos el pacto y comenzamos a orar. Igual que cayó David, va a caer. Todo obstáculo que impida o intente impedir el evangelio delante de nosotros, va a caer esa muralla de Jericó. Dios va a abrir la puerta en ese familiar que parece cerrado, bien cerrado como Jericó. Dios tiene todo el poder, no hay nada imposible para Él. Si estamos orando y mirando con los ojos del evangelio, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Pablo también continuamente oraba, orando en todo tiempo. Efesios 6:18, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Él disfrutaba del poder. Por eso incluso a los Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Porque él sabía que eso es lo más importante, ya siendo hijos de Dios, que tenemos que restaurar. Y cuando llegó a Éfeso, él no se quedó engañado por esa ciudad con una gran economía que la tenía. No se dejó engañado por una ciudad que había ese gran templo religioso de Diana de los Efesios. Él vio un lugar de oscuridad, él vio un lugar de depravación, un lugar donde Satanás estaba obrando poderosamente. Por eso él, sin ningún temor, sabiendo y confiando en Cristo, teniendo fe en Cristo, en este evangelio que es poder de Dios para salvación, él tomó el pacto y oró, porque sabía que era el mejor sitio para resplandecer la luz. Y sabía perfectamente que cuando un obrero tiene ese poder espiritual, Satanás huye, porque esa persona está disfrutando de Cristo. En esa persona Cristo es el dueño, y ahí Satanás solo tiene que huir. Por eso Satanás sabe nuestro estado espiritual. Pero lo mejor es que Dios sabe nuestro estado espiritual, y Él siempre nos da su palabra para que estemos desafiando, para que estemos restaurando el poder. Sed llenos del Espíritu Santo. Es lo que Dios nos habla en este día, que restauremos ese poder para salvar el mundo. Si empiezo a ver con los ojos del reino de Dios, entonces ya sabré lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Segundo punto, levantar el movimiento del evangelismo para que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Y hay tres reinos, ¿verdad? El reino del mundo, el reino de Satanás, y lo que rompe eso, lo único que quebranta eso es el reino de Dios. Y todo reino tiene tres elementos, ¿verdad? Un rey, un pueblo y un territorio. Por eso ese movimiento del evangelismo para que se establezca el reino de Dios en el lugar donde estamos, lo primero es que estemos predicando la palabra de Jesús el Cristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra que proclama Cristo, la palabra que proclama que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo. Porque Cristo ha quebrantado esas tres maldiciones, Satanás, los desastres que vienen por el pecado, y nos ha sacado del respaldo del infierno. Es el poder del Evangelio. Y es lo que Pablo compartió, primeramente 3 meses en la sinagoga,
y luego durante 2 años en la escuela de Tirano, todos los días. Y si empezamos a predicar a Cristo, la palabra de Dios no vuelve al vacía. La palabra de Cristo quebranta porque es viva y eficaz. La palabra de Cristo sana. La palabra de Cristo está dando la verdadera respuesta. Y nosotros es lo que tenemos que preparar, ese mensaje y predicarlo continuamente. En ese campo donde Dios nos ha enviado. ¿Qué ocurrirá? Ahí podremos encontrar el pueblo. Predicando del Rey encontraremos el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Los discípulos. El deseo de Dios que encontremos los discípulos es la llave de la evangelización. Pablo hizo el movimiento de la palabra en la sinagoga y se levantó una pelea. Era la oportunidad. Dice que tomó aparte a los discípulos. Los separó. Y en la escuela de Tirano todos los días daba el evangelio, la palabra, para entrenarlos. Por eso el Señor dijo que oráramos por una cosa, por discípulos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Es lo que tenemos que orar, encontrar esos discípulos que Dios tiene preparados, orando, compartiendo el movimiento de la palabra. Ahí Dios obrará. Si una persona recibe a Cristo y tiene interés en la palabra, abrirá su casa, ¿verdad? Y allí todas las semanas, a una hora fija, en ese lugar fijo, haremos ese aposento alto. Allí haremos el movimiento de la palabra. Por supuesto, recibirá gracia y Dios traerá más gente, porque ya está ese recipiente, ¿verdad? Por eso hay que encontrar esos discípulos. Es lo más importante. Y luego, no solo el rey, no solo el pueblo, el territorio. ¿Y cuál es el territorio para hacer ese campamento, ese movimiento de evangelismo? El lugar donde estamos. Su familia es la mejor familia. Dios le ha puesto allí como un evangelista para su familia. No se ha engañado. Puede parecer que está todo muy torcido, muchas situaciones difíciles, pero no hay nada imposible para Dios. Si se levantan las obras del reino de Dios, la oscuridad es quebrantada. Este evangelio salva, restaura, levanta. Es poderoso, es algo real. Por eso, que no sean engañados. Si restauran el poder, ahí sale toda la incredulidad. Y voy a darme cuenta qué autoridad tan tremenda tengo como hijo de Dios, qué identidad tan gloriosa. Y voy a empezar a utilizar la autoridad. ¿Por qué? Porque hay que cumplir la misión. Y la misión es resplandecer la luz. La misión es que el reino de Dios se establezca en cada lugar donde Dios nos ha puesto. El misionero de su campo es usted. No espere que venga otra persona. Es usted, el misionero, en ese campo donde Dios le ha puesto. Y si estamos haciendo ese movimiento de evangelismo, ¿qué ocurrirá? ¿Qué respuesta vendrá? Ese es el tercer punto. Se levantarán las obras del reino de Dios. Sin excepción. Pablo fue a la sinagoga. ¿Por qué? Hay que salvar a los jóvenes. ¿Cómo están los jóvenes? Incluso jóvenes que van a la iglesia. Un hermano me compartió, un hermano de los Estados Unidos, que todos los jóvenes creyentes que conocía tenían depresión. Creyentes. Por eso tenemos que estar a los jóvenes y transmitiendo, no una teoría, la vida de Cristo, el poder de Cristo, la bendición de Cristo, algo real. No solo que lo escuchen, que lo experimenten. Es muy importante. Jesús tomó a los discípulos, los llevó con ellos al campo para que vieran. Es muy importante que ellos experimenten. Si no, se queda como una teoría, ¿verdad? Y es muy importante que estemos transmitiendo el evangelio. Bueno, todos conocen, ¿no?, esa carrera de relevos. Llevan ese testigo, ese palo que tienen que traspasar con cuidado al siguiente corredor, ¿verdad? Y ya el segundo al tercero, y ya el cuarto va a llegar a la meta, o se le cae. ¿Qué ocurre? Ya eliminados, ¿no? Todos eliminados, todo el equipo. Pues ese testigo es el evangelio. Tenemos que traspasarlo a las siguientes generaciones, para que ellos sigan corriendo, sigan proclamando el evangelio y lo transmitan a la siguiente. ¿Hasta cuándo?
hasta que el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Porque ahora hay dificultades, miramos, y está lleno de problemas en todo el mundo. Pero la Biblia dice que cada vez será peor. Si no transmitimos el Evangelio a los jóvenes, ¿cómo podrán sobrevivir? Si no tienen el poder de Dios, si no disfrutan del Evangelio. No se puede, ¿verdad? Por eso Pablo lo entendía muy bien. El Señor dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y es muy importante que estemos orando por los jóvenes, que estemos transmitiendo este Evangelio. Ese es el deseo de Dios. Y Pablo lo experimentaba. ¿Qué más obras se levantaron? La sanidad. Vamos a ver el versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Se levantaban esas obras de sanidad, porque Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Endemoniados eran liberados, personas enfermas eran sanadas. Y en esta época hay muchos enfermos, especialmente espirituales, especialmente mentales, pero también físicos. Y la ciencia ha avanzado mucho, gloria a Dios, y también la medicina, y la tenemos que utilizar. Pero hay partes que no llegan, muchas, que no pueden dar respuesta, porque hay muchas enfermedades de origen espiritual. Por eso Cristo es el verdadero sanador. Y tenemos que estar compartiendo este Evangelio para que la gente pueda recibir la verdadera sanidad. Pero no solo las personas eran sanadas. Dice que también cogieron esos libros de magia que tenían, esos amuletos que eran muy costosos, y los empezaron a tirar en medio de la plaza. Hicieron un montón, una montaña. Le prendieron fuego. Se estima que eso valdría hoy en día 3 millones de dólares. Prendieron fuego. Ahí cambió la cultura de oscuridad, ¿verdad? Por la cultura del Evangelio. Solo Cristo. Es el poder del Evangelio. Pero no solo la cultura. También se sanó la economía. Había una economía de oscuridad. Ese templo de Diana, ahí mucha gente iba y gastaba dinero. Incluso había tiendas que vendían templos de plata en pequeño. Y dice que Demetrio, que era un artífice de esos templos, levantó una revuelta. ¿Por qué? Porque no tenía clientela. Se había quedado sin clientes. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo ya la gente dejaba de hacer idolatría. Gloria a Dios. Por eso ya no tenían economía que venía de la idolatría, ¿verdad? Hasta ese punto es poderoso este Evangelio. Es algo real. Por eso no estén engañados, no estén desanimados. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El problema es que no estamos teniendo poder, estamos en debilidad y ahí Satanás nos engaña. Por eso urgentemente que restauremos ese sistema espiritual, urgentemente que empecemos a entrar en la palabra Cristo, que comencemos con Cristo y empecemos a orar para que el poder del trono venga sobre nosotros. Y llegará el horario que ahí restauraremos el poder, vendrá sanidad sobre nuestras vidas y ya empezaremos a poder resplandecer la luz, porque es el poder para salvar el mundo. Y no solo los remanentes, no solo la sanidad. También dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que había cada vez más discípulos predicando este Evangelio de Jesucristo. Es lo que significa crecía la palabra. Cada vez había más mensajeros, cada vez más personas con el poder de Dios estaban predicando que Jesús es el Cristo. Y el deseo de Dios es que este Evangelio a través de nosotros llegue hasta lo último de la tierra. Y es lo que ocurrió. Por eso en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, ahí el ángel habla a las 7 iglesias. 7. ¿Cuál es la primera? La de Éfeso. Y a través de Éfeso se levantaron esas 6 iglesias restantes. Por eso ese Evangelio
que comenzó en Éfeso, ese movimiento de la palabra, esa luz que se resplandeció en Éfeso alcanzó a toda la nación y desde ahí hasta lo último de la tierra. Y es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Puede parecer muy lejano para mí, ¿verdad? Pero no es así. Si de verdad empezamos poco a poco a tomar el pacto y a orar, ahí, al recibir el poder, vamos a ver todo distinto. Podré ver con los ojos del reino de Dios y ahí entenderé que mi misión es predicar, resplandecer el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando empiece a hacerlo, Dios levantará esas obras y me abrirá puertas hasta lo último de la tierra, porque es una promesa. Dios la cumple, Dios siempre cumple su palabra. Por eso la conclusión, cada día que hagamos ese campamento de luz. ¿Qué quiere decir eso? Cada día hay que resplandecer la luz primeramente en mí. Ahí primero, no es egoísmo, es que necesito primero la luz de Cristo para que toda la oscuridad salga. Necesito la luz. Primeramente en mí, orando, disfrutando de la oración, de la palabra, que esté poniendo esa torre en mi vida. Que esa luz resplandezca en mi familia, en mi ocupación, en mi región. Que esa luz resplandezca hasta lo último de la tierra.